Fue el 2 de febrero cuando el magistrado José Alejandro Vargas, el juez de atención permanente del Distrito Nacional, dictó sentencia a la acusación que se formulaba desde la Dirección General de Impuestos Internos, acompañada de la Fiscalía del Distrito Nacional, es decir, del Ministerio Público, en contra de un grupo de personas de la familia Trémols Pallero. El principal cabecilla, el principal ejecutivo de esta familia, Rafael Ramón Trémols Pallero, junto con sus familiares, su madre, su padre, su ex esposa, sus hermanos, sus hijos, negaban la acusación que se les formulaba, porque además la consideraban exagerada de haber evadido el pago de unos 4.000 a 5.000 millones de pesos en negocios que debieron pagar impuestos. Tenía el control del negocio del alcohol en general de la región este del país, más del 95% del negocio del alcohol en la región este de República Dominicana. Bueno, pues el magistrado José Alejandro Vargas consideró que esto requería nada más que medidas de coerción no tan fuertes como la solicitaba el Ministerio Público y la Dirección General de Impuestos Internos, y dictó orden sobre todo de prisión domiciliaria con un artefacto detector de movimiento al principal ejecutivo de la familia Trémols, y a los demás sencillamente dictó otro tipo de medidas, más que todo de garantía económica. Esto fue recurrido tanto por la Dirección General de Impuestos Internos como por la Procuraduría General de la República, vía la Fiscalía del Distrito Nacional, y por los propios abogados de la familia Trémols Pallero. Ayer, la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conoció las impugnaciones o los argumentos de ambas partes. Exactamente, a estas medidas, y dictó nuevas medidas de coerción. Por ejemplo, lo que hizo la segunda sala penal de la Corte de Apelación fue dictar 6 meses de prisión, es decir, cambió la prisión domiciliaria para el principal... Por prisión preventiva. Por prisión preventiva por 6 meses para el principal representante de la familia Trémols Pallero, pero también para el conjunto de sus familiares, hermanos, excepto para el padre y para la ex esposa de Trémols Pallero. Sobre este caso hay que decir algunas cosas importantes, me parece. Aquí no estamos acostumbrados, pero parece que por suerte vamos a empezar a que haya consecuencias serias para quien evade el pago de impuestos, para quien haga fraude fiscal. Porque todo el mundo sabe que nuestro estado no es un estado rico. Necesita recursos para atender las necesidades de servicio de la población. Tenemos un presupuesto deficitario, arrastramos problemas de deuda y las necesidades de la gente aumentan cada día. Entonces, además, es irritante que alguien quiera pasarse de listo y en la competencia de cualquier área de la economía evada el pago de los tributos y otro sí lo haga. Entonces se carga pesado. Aquí se suele ver eso como muy fuerte, muy duro. Ay, pero a don fulano, a este lo metieron preso. Señores, en los países en donde hay consecuencias, vemos que figura, por ejemplo, ¿quién diría que Sofía Loren, por ejemplo, en Italia, por evadir el pago de impuestos por unas joyas, que cuando tiene cierta cantidad de joyas, tiene que pagar impuestos en Italia, ella estuvo presa, estuvo corriendo primero. En México, figuras como María Félix, por ejemplo, idolatrada, tuvieron problemas serios, inclusive tuvo que irse del país. Tú te estás yendo muy lejos. No, pero ok, pero yo me estoy yendo a países, a otros países, para que la gente vea que el hecho de que usted sea don fulano, no quiere decir que usted tiene derecho a eludir. Pero recientemente, Gustavo, en España, Cristiano Ronaldo tuvo que llegar a un acuerdo, y Lionel Messi, que son dos figuras del fútbol, extranjeras las fútbol, dos. uno portugués y el otro argentino. Sí. Pero, de todos modos, figuras que o cárcel o usted cumple con Juan los Gabriel, acuerdos. todo un ídolo en México, tuvo muchos años de problemas y tuvo que negociar, tuvo que pagar. No, o sea, en todas partes usted no puede, y a muchas veces esas figuras que no saben mucho ellos manejar su negocio, dicen, bueno, que es un abogado, que es un contador, que me hizo un lío. Bueno, el caso es que usted tiene que pagar. Entonces,
aquí regularmente se es muy permisivo o muy suave, o se le da un tratamiento diferente a quien tiene dinero que al que no lo tiene. Parece que eso está quedando atrás y eso es saludable para la sociedad dominicana. No estamos diciendo que esta gente ya esté definitivamente condenada, pero hay serios indicios y se habla de los 4.000 millones más, eso asciende a casi 10.000 9.000 por millones. las Sí. penalidades, por ¿verdad? Las multas y todas esas Multas, cosas. sanciones, penalidades, Este intereses. negocio, mucha gente no lo conocía muy bien, pero es un negocio multimillonario porque ellos eran suplidores a granel de bebida para toda esa zona turística del este. Y todo eso conlleva un volumen de negocio Mira, muy alto. Ese tema, Gustavo, es tan importante que aquí el Ministerio de la Presidencia, es decir, Gustavo Montalvo, por orden de Danilo Medina, tuvo que crear una mesa para el combate al ilícito en los alcoholes en República Dominicana. Que es una industria Pero por Dios, multimillonaria. pero aquí todo el mundo se ha estado quejando. Las industrias, por ejemplo, Formales. del ron, formales, el ron, por Las ejemplo, marcas tradicionales. y las marcas tradicionales tienen funcionarios de impuestos internos manejando y midiendo el alcohol que se utiliza y que sale de las fábricas hacia la generación. Bueno, eso era muy famoso. Tú que sabes, que después de que el país salió de la dictadura y después de la guerra, que cuando comenzó el gobierno de los 12 años, siempre se decía, era un decir entre los contadores, que la llave de las bodegas de Brugal, Bermuda, que entonces eran las marcas principales y que competían, estaba en manos de rentas internas, decían. Claro, pero que, eso que es... era como se llamaba antes, Ya. que estaba dividido DGI y... Tú sabes que ya en Netflix está la segunda parte de la serie que se conoce como El Mecanismo, que describe Lo de Lavallato en el Brasil. caso Lavallato en Brasil y el fraude sobre todo de Odebrecht. ¿Tú sabes lo que aparece en la segunda parte del Mecanismo? O que uno de los ejecutores de los sobornos en el caso de Petrobras se fue huyendo hacia Portugal, que tiene frontera con Brasil, y se dedicó... No, Portugal no tiene frontera. Perdón, con Brasil. hacia Paraguay. Paraguay. Te fuiste a Europa. Sí, hacia Paraguay y se dedicó al tráfico de cigarrillos. Porque a través del tráfico de cigarrillos manejaba grandes volúmenes de dinero y esos volúmenes de dinero era lo que le permitía el lavado. Pero la famosa Óyeme, mafia en ciudades como Chicago y Nueva York en los años 20, ¿cuáles eran los productos? Cigarrillo y alcohol. y alcohol. Vea. Bueno, pues en el caso de República Dominicana se identificó a una compañía que no era conocida públicamente. Todo el mundo preguntó, bueno, ¿y quiénes son los Tremos Pallero? ¿Cuál es esa familia? ¿Dónde está ese negocio? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cómo es que realiza sus operaciones? ¿Y por qué controla, y eso no se sabía, el 95-96% del mercado de alcoholes en la región este del país? Si lo donde está el controla de gran manera volumen del turismo lícita, dominicano. en competencia no hay problema. Lo malo es que usted compita de mala manera, o sea, porque Pero mira usted una desplaza cosa, al otro. hay un dato además adicional interesante que ofreció Julio Camejo, uno de los abogados que está representando a la Dirección General de Impuestos Internos. Se detectó a través de las investigaciones hechas por la Dirección General de Impuestos Internos que la familia Trémols Pallero hizo numerosas operaciones de transferencias a bancos en diferentes lugares del mundo, bancos en Estados Unidos, en España, hasta en China. Hicieron grandes depósitos, crearon cuentas a nombre de los miembros de la familia Trémols Pallero, según dijo Julio Camejo. Bueno, Él dice que fueron detectadas 34 operaciones de transferencia internacional de grandes volúmenes de dinero. Bueno, corresponderá desde República Dominicana. a los abogados de esa familia defenderse. Si ellos demuestran que eso no es cierto, bien. Si se demuestra que tiene razón la DGI, ¿verdad? Entonces tendrán que pagar las consecuencias. Pero fíjate, ha habido... Tenemos que ir a una pausa. Sí, está bien, bueno, está bien. Dejémoslo ahí entonces. Hacemos una pausa. El político está judicializándose. El Tribunal Superior Electoral acaba de decidir que no tiene competencia para debatir o discutir o tomar decisiones sobre el tema del arrastre
y dijo que esa es una cuestión que corresponde a un tribunal administrativo, como ya había sugerido la Junta Central Electoral. Este tema, por supuesto, que va a seguir debatiéndose. Habíamos discutido sobre esta cuestión luego de la resolución problemática y rechazada prácticamente por todo el mundo de la Junta Central Electoral, diciendo que el tema del arrastre se mantenía en 6 provincias y se eliminaba en 26 provincias. Hubo un político que se fue al Tribunal Superior Electoral y le dijo al tribunal que se pronunciara para hacer exactamente lo mismo que pedía el Partido de la Liberación Dominicana a través de su comité político. ¿Tú dices Ángel López? Exactamente. ¿Y Ángel López era político? Bueno, yo no sé, yo creo que él está trabajando más como abogado. Bueno, está bien, pero él intervino en términos personales. Por cierto que Ángel es economista originalmente, después se hizo abogado, pero está mucho más activo como abogado que como economista. Y el Tribunal Superior Electoral ha evadido asumir algún compromiso, alguna responsabilidad, tomando en cuenta ya los precedentes y la situación que tiene el propio Tribunal Superior Electoral, que tú sabes que se amenazó con hacerle un juicio político desde el Senado de la República. El presidente del Senado, Reinaldo Pared, se pronunció sobre ello. No ha habido más amagos en esa dirección. El Partido Revolucionario Dominicano ha estado cumpliendo con los requisitos de la sentencia para actualizarse, y actualizarse significa estar legalmente habilitado para escoger sus candidatos. No, ellos están cumpliendo un programa de trabajo, bueno, porque ellos tienen que seguir adelante independientemente de esa decisión, de las decisiones que vendrán. Pero en la otra dirección, es decir, en la parte relacionada con la Junta Central Electoral, y como ya conversamos ayer, con todos los actos de carácter político que ha habido en las últimas semanas, esto definitivamente se le ha ido de las manos a la Junta y no hay control. La Junta deberá tomar medidas, no ha tomado ningún tipo de medida de sanción o de advertencia, sencillamente está actualizando su calendario electoral, pero todo el mundo está en campaña sin que haya habido ningún acto previo de campaña. Yo creo que la Junta ya se le hizo tarde en ese aspecto. Yo creo que se le hizo tarde ya, además que pienso que la Junta está desbordada, son muchas cosas, no solo un cronograma de trabajo para las primarias y las elecciones generales, sino que al mismo tiempo, con todo este tema de quienes han recurrido el asunto del voto de arrastre para unas demarcaciones y para otras no. Yo creo que la Junta está desbordada y yo creo que ya en esa parte, ellos de tener esa campaña no declarada, eso va a ser muy difícil. Pero mira, uno de los problemas de la Junta es que los partidos políticos, incluyendo al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, se declaró en contra de la decisión de la Junta Central Electoral. Y los partidos de oposición también se declararon en contra de la decisión de la Junta Central Electoral. Es decir, que entre los partidos políticos nadie acepta la resolución sobre bueno, como el presidente de la Junta dijo que no había marcha atrás, por lo menos en el ámbito de la Junta, yo creo que los partidos, que son los que tienen representación en el Congreso, deben someter, y ellos saben hacerlo rápidamente cuando quieren, una propuesta y tratar de armonizar las dos leyes y ya y resolver eso por la vía legal para que ya se acabe eso. Mira, escuché unas declaraciones de dirigentes políticos preocupados sobre el tema de la credibilidad de la Junta Central Electoral. Nosotros hablamos igualmente de ese tema de la credibilidad de la Junta Central Electoral y las dificultades incluso porque ahora hay una muy fuerte campaña en las redes sociales denunciando a los miembros del Tribunal Electoral y a sus familias. ¿Del Tribunal Electoral, Superior Electoral? No, de la Junta Central. De la Junta, que tú dices Tribunal, sí. Sí, Junta Central Electoral. Tú sabes que hay una campaña y ahora están identificando en qué lugar están las esposas o esposos o en qué lugar cobran a los funcionarios y dirigentes políticos, sí, de los miembros titulares de la Junta Central Electoral. Y particularmente todo eso afecta sobre todo al presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán. Pero yo repito, mira, eso es poco delicado, pero al mismo tiempo me parece que no es justo que se señale a unos y no a otros. No, pero ha mencionado el caso de Rosario Graciano, por ejemplo. Sí, pero yo digo bueno, lo que hay que ver, cuál es la condición de esos muchachos, los hijos de ellos.
si tienen la capacidad, si ganaron un puesto por algún concurso, lo que fuere, porque después de todo, esos muchachos y muchachas, lo que no deben tener es un privilegio de que quizás se les pague una botella sin trabajar y ese tipo de cosas, pero si ellos tienen la capacidad y rinden una labor, se entiende porque que no son, debe ser. Son profesionales. Exacto. O sea, en algunos casos, incluso algunos de ellos estudiaron en el exterior, la mayoría de los que se menciona, estudiaron en el exterior, se formaron en muy buenas universidades, probablemente becados por el propio Estado Dominicano, pero ahora tienen salarios que son salarios que se consideran privilegiados. Habría que conocer si hay, por ejemplo, esposas de funcionarios de estos que están mencionando. Hasta el presidente del Tribunal Constitucional lo está mencionando en esta cosa. Pero hace Digo, mucho, Guido lo ha mencionado ya hace tiempo que con mucha antelación. Pero si estas personas desempeñan una labor real y si los salarios que reciben se corresponden con la labor que desempeñan y la necesidad que tiene el Estado. Pero yo lo que digo, me parece muy bien la denuncia. Ahora, si se va a actuar, yo creo que habría que hacer una revisión general, porque no es que yo quiera defender a esta gente, pero yo creo que ellos no son los únicos, ¿eh? Hay mucha gente, o sea, busca ver, por ejemplo, los dirigentes políticos, incluso de oposición, se valen de sus relaciones para que le coloquen un hijo, una hija aquí y allí. Eso se da muchas veces, o sea, no es, lamentablemente es una vieja práctica. Entonces, bien que la oposición lo señale. Ahora, yo creo que solo fijarse en ello me parece que es doble rasero. Pero bueno, ¿qué puede hacer la Junta Central Electoral para mejorar su credibilidad? ¿Cuáles son los pasos que podría dar la Junta Central Electoral? El presidente de la Junta ha dicho, bueno, estamos escuchando a los partidos políticos y a partir de ahora ya vamos a concertar con los partidos los acuerdos y el cronograma, el cumplimiento, etcétera, pero eso de por sí le retorna la credibilidad a la Junta. Habría que ver qué es lo que ellos quieren hacer, por dónde que ellos quieren transitar de aquí a las elecciones, o sea, qué a ellos les interesa. Ya, bueno, ellos tienen credibilidad de una parte. Ya se está dando a conocer el contrato de la Junta Central Electoral con DigiWorld, una compañía que tiene... Pero ese es otro aspecto. Ya pero digo, estoy hablando de la credibilidad de la Junta. Pero bueno, pero ya, porque la credibilidad principal para el mundo político es la de que si las elecciones son confiables o no, pero ese aspecto que ya tiene que ver con la transparencia, debería la Junta explicar muy bien por qué fue favorecida esa empresa. Hasta ahora las explicaciones que han dado... Ellos han dicho que fue la mejor oferta. No convencen mucho, hasta ahora. No, pero es una compañía que había sido sancionada previamente, una compañía que tiene poca actividad y a que además demuestra que sus operaciones son operaciones muy pequeñas y que no acreditan, no le acredita el volumen de operaciones que le están entregando por parte de la Junta. Pero suponte que... Es un contrato de más de 1.000 millones de pesos. Olvidémonos si siquiera del pasado. Si ahora, hay que ver ahora la oferta que ellos hicieron, en base a qué, en qué se sustenta, cuáles ofertas hicieron otros participantes, si los hubo. Esas son las cosas que hay que ver en una licitación. Hasta el momento, las explicaciones que ha dado la Junta no lucen convincentes. Corresponde a la Junta defender su asunto, no dejar, la empresa salió en estos días de una rueda de prensa porque como que para ayudar a la Junta y ella misma ayudarse, pero como que no convencieron mucho. Bueno, los antecedentes que tenemos con los contratos hechos por la Junta Central Electoral. Con la anterior empresa. Que se le deben unos cuartos todavía y no sirvió para nada. Sí, eso. Sí. Eso no que se le deben, que accedieron a pagarle. Pues yo creo que ya eso se lo pagaron, eran 13.9 millones de dólares. En total le pagaron 40 millones de dólares por unos equipos que no se van a utilizar. Los pagamos nosotros. Bueno, la Junta Central Electoral está pagando un almacén que son... de basura electrónica. Creo que son 40.000 o 50.000 dólares mensuales para almacenar unos equipos que no se van a utilizar. Basura electrónica, muy peligrosa, por cierto que es. Bueno, esos temas, por supuesto, de algún modo añaden al prontuario de la Junta Central Electoral y les restan en su credibilidad. Bueno, pero yo creo que los partidos finalmente todos, oposición... Tienen que ayudar a los partidos a recuperar la Junta, sino también ponerse de acuerdo, de común acuerdo, porque lamentablemente ese es
ese es el ente que va a organizar las elecciones. No lo van a sustituir hasta turno de juego. Entonces, más vale que un poco que se pongan de acuerdo y fortalezcan la institucionalidad de la Junta, porque con ese árbitro es que hay que jugar en las elecciones. Así es. Bueno, hacemos una pausa. Máximo Laureano, directamente desde la ciudad de Santiago de los Caballeros. Buenos días. Saludos, gracias. En Santiago están anunciando que Marcha Verde se reactiva. El 14 de julio, Marcha Verde estará en la calle en Santiago de los Caballeros. Eso me han informado los activistas sociales que tienen que ver con la preparación, que tienen que ver con el montaje de todas las actividades de Marcha Verde aquí en Santiago de los Caballeros. En Puerto Plata hay una situación en unas escuelas con un caso que el Ministerio de Educación anunció ayer que enviaría ya el caso a la justicia. Eso ocurrió en el Centro Educativo Padre Boil, en el municipio de Villa Isabela. Lo que ha anunciado el MINER es que se hicieron las diligencias, las investigaciones del lugar, se entrevistaron a los estudiantes que habrían participado en un acto sexual y que entonces fueron enviados a la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes. Estamos hablando de una violación sexual, de un abuso sexual, ¿verdad? De un abuso sexual, de que unos dos jovencitos habrían obligado a una niña que le hiciera sexo oral. Ya. Conversé hace un rato con el vocero del MINER, Glenn David Felipe Castro, y me informa que también fueron amonestadas la profesora, la directora del distrito 1102 y la orientadora del centro. Hay también porque ellos permitieron que se produjera esa violación sexual y no sancionaron a los estudiantes. ¿Cuál es la razón por la que se produjo la sanción? ¿Tenían conocimiento y la ocultaron? Lo que me dice el vocero, Glenn Davis, es que la orientadora y la profesora sabían que el hecho había ocurrido. O sea, se enteraron de que ocurrió el hecho y no tomaron ninguna acción para que las autoridades conocieran el evento. Entonces, que por eso se le amonesta, y que a la directora del distrito 1102 también recae en ella la amonestación, porque ella debe tener control de lo que ocurre en su distrito. Hay otro caso en Puerto Plata también, en el centro Juan A. Caraballo y Sabana Grande. En ambos centros hay un profesor, son dos profesores que están siendo investigados, fueron suspendidos sin sueldo por el MINER. Ellos están imputados como responsables de acoso sexual. Es un profesor de educación física y un profesor de inglés. Eso es también en el mismo distrito 1102 en Puerto Plata. Aquí en Santiago, en el ayuntamiento, se vuelve a hablar de cancelaciones. Y se vuelve a hablar de cancelaciones por presunta retaliación a personas que se supone apoyan en la propuesta a la alcaldía de Fernando Rosa. Cancelaron a Felipe, ahora no recuerdo su nombre completo. Felipe es un dirigente muy conocido en Santiago. También habrían cancelado a otra jovencita. Mira, Máximo, el tema de las violaciones sexuales y de el acoso sexual en las escuelas y el abuso de maestros contra estudiantes es un tema muy delicado y hay que tratarlo con sumo cuidado. Bien, lo de las sanciones, si sabían los maestros y responsables, director de la escuela o la directora, que estas cosas ocurrían y no tomaron medidas. De todos modos, la educación de manera oficial, el Ministerio de Educación tiene que tomar medidas urgentes sobre temas como este.
porque en definitiva lo que está ocurriendo ya es que la escuela puede ser desbordada por denuncias que comiencen a conocerse, denuncias de violaciones sexuales y de acoso sexual dentro de las escuelas, entre estudiantes, por un lado, y entre maestros y estudiantes. Pero tenemos una cuestión muy evidente y muy clara. En la educación en República Dominicana no hay educación sexual. Sí, eso es parte de ese problema. Ausencia del debate sobre el tema de la educación sexual implica que los estudiantes se quedan sin ningún conocimiento y se van, digamos, a los extremos. Y esta es una situación que el Ministerio se dejan guiar quizá muchas veces por una mala orientación informal o por el instinto, por lo que fuere. No, que se informan a través de la pornografía. Por eso es lo que te estoy diciendo. La pornografía eso no es una formación, es una información espuria, que no tiene que ver, porque la gente está equivocada con eso. La educación sexual no es simplemente para que los jovencitos aprendan a conocer, por ejemplo, toda su anatomía, su fisiología, y sepan de lo que tiene que ver con un embarazo, con todo lo que tiene que ver cómo operan los órganos sexuales, sino que al mismo tiempo se orienta para la prevención y que se sepan defender también. Sí. Son de las cosas que hacen falta por eso. Pero y fíjate aquí, en este caso se trata de una denuncia de estudiantes que obligan compañeros de estudio. Y lo grande incluso es que subieron eso a las redes sociales. En una violación, es una violación a una compañera y la obligan a tener sexo oral. Sí. Es decir, estamos ante situaciones verdaderamente escandalosas y la educación, la escuela tiene que asumir un compromiso. Yo no sé por qué es que le tienen tanto miedo. La vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández ha dicho, hemos sido cobardes. Hemos tenido miedo y no hemos asumido el compromiso que hay que asumir. Es una epidemia de embarazos en adolescentes la que tenemos en República Dominicana. Profesores, pero por aprovechándose de niñas y todo eso, todas esas cosas hay que prevenirlas y lo mejor para eso es la educación sexual. Totalmente. Máximo, es un tema importante que debemos investigarlo nosotros también. Y también está el tema de las agresiones también, que han ocurrido en escuelas, muchachos que sacan un cuchillo. Y modelos de escuelas que han manejado muy bien esos temas y que lo están manejando muy bien. Pero son muy escasos. Pero qué bueno que las autoridades están haciendo frente a esas cosas, eso es importante. Muchas gracias, Máximo. Quiero hablarle finalmente de que en Dajabón se desmanteló un supuesto consulado que era operado por nacionales haitianos y que se le conocería medida de coerción más adelante. Así es. Muchas gracias, Máximo. Hasta mañana. Y gracias a ustedes por la compañía.